Seguimos con más información. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presentó en el 2011 una serie de propuestas para mejorar la atención brindada a este grupo de personas en el proceso electoral, las cuales fueron ignoradas y causaron una serie de incomodidades para ese grupo. El ejercicio de ejercer un voto libre, seguro y secreto es un derecho que tienen todos los guatemaltecos, sin excepción. Por esta razón, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad han insistido al Tribunal Supremo Electoral la evaluación y aprobación de las diferentes propuestas para mejorar la atención a las personas con discapacidad en el proceso electoral. Emitimos una boleta de percepción electoral a nuestras 59 organizaciones y también recibimos denuncias el 6 de septiembre. Del 100% de las denuncias recibidas, tenemos que las personas en su totalidad evidenciaron que se había tenido un retroceso en cuanto a contar con voluntarios en los centros electorales. El 73% correspondía a denuncias con respecto a la ausencia en las mesas de las papeletas con el lenguaje braille impreso, violando la secretividad del voto, y se recurrió a la asistencia del voto. Eso es bastante preocupante, puesto que la asistencia al voto de las personas con discapacidad reflejan la decisión de la propia persona de poder contar con una persona que le pueda apoyar en el momento de ejercer su sufragio. La accesibilidad a centros de votación fue otra de las problemáticas y limitaciones, sobre todo para las personas que necesitan de sillas de ruedas o muletas para movilizarse. Por lo tanto, el Consejo exigió al Tribunal 2.400 rampas para los centros de votación. Nosotros en el 2011 tuvimos un plan piloto de rampas en la ciudad capital, básicamente, y la idea era que ese plan piloto se fortaleciera en el proceso electoral 2015. Sin embargo, no se hizo mayor esfuerzo en la obtención de estas rampas para este proceso electoral. El 36% evidenció que había tenido dificultades para poder ejercer su voto o movilizarse de manera independiente en el centro electoral. Algunos evidenciaron que la mesa electoral donde tenían que emitir su sufragio estaba en el segundo nivel del centro electoral. Otra de las situaciones fue la ausencia de personas que conocieran del lenguaje de señas, lo que dificultó la comunicación entre voluntarios y el votante con problemas auditivos. Hay mucha falta de información para que nosotros conozcamos cómo va el proceso, las estadísticas y más que todo el proceso de la información de las votaciones. El tribunal es el que debe de buscar acercamiento con los intérpretes de lengua de señas. Para algunas personas es mucho más fácil comunicarse, pero hay otras personas que no saben leer o que no tienen esa facilidad para poderse comunicar, entonces sí es un poquito difícil. Y más que todo en los departamentos. Pero son las personas con discapacidad psicosocial y mental las más vulnerables, ya que son terceros quienes ejercen sus derechos por ellos, al ser ignorados por las personas de las juntas receptoras de votos. En la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, en el artículo 12, establece específicamente que cuando una persona es reconocida en plenitud de su capacidad jurídica, puede ejercer todos sus derechos civiles y políticos y por ninguna causa o motivo puede ser deshabilitada de ellos. En esta segunda vuelta, el Consejo solicita al Tribunal que las personas puedan ser acompañadas a votar por alguien de su confianza y no por los miembros de la Junta Receptora de Votos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Emilio Artiga. Ahora vamos con el equipo de Panorama Político, que hace un análisis periodístico de la jornada a 3 días de los comicios electorales. En este segmento de Panorama Político analizaremos la jornada, sobre todo los acontecimientos periodísticos más importantes del día en el ámbito político. Obviamente no podemos profundizar en todo, pero trataremos de hacerlo en los más importantes. A 3 días de las elecciones, Carolina, ¿cómo está la logística electoral? ¿Cómo está el Tribunal Supremo Electoral preparándose ya para los comicios del domingo?
Así es, Gladys, sin duda el tema de la logística electoral va avanzando, ya son muchos años en los que se realizan estos procesos de logística del proceso electoral, y en esta segunda vuelta esto es más fácil, digámoslo así, pues solo es una elección y pues en los 11 municipios donde se van a repetir las elecciones municipales. Las cajas electorales ya casi en su totalidad fueron enviadas, hoy se trasladaron las de más distancia que son vía aérea por Petén, y que por cuestiones climáticas, como iniciamos esta semana con condiciones bastante climáticas complicadas, que incluso pensábamos de que esto iba a complicar el tema de las elecciones, vemos que no es así. Uno de los temas que se habla hoy es precisamente que se suman a los municipios donde se van a dejar de operativizar centros de votación por cuestiones de violencia, se suman otros 4 centros de votación de Cuilco o Huehuetenango por cuestiones de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los votantes deberán trasladarse hacia las cabeceras municipales a votar, algo que los mismos candidatos presidenciales ayer estuvieron pidiéndole al tribunal que considerara esta decisión, pues estaríamos hablando quizá de una baja participación, sobre todo en el área rural de votantes a las urnas. Y es que es bastante complicado ese traslado, por ejemplo, de esos guatemaltecos que viven en las áreas muy profundas hacia esas cabeceras departamentales. Vemos como a algunos pues les cuesta mucho y tienen que transportarse incluso por horas para poder llegar a emitir su sufragio, aunque habrá muchos que sin duda lo harán con mucho entusiasmo. Veíamos también que el Tribunal Supremo Electoral estaba como trabajando de la mano con Conred, debido a que en el centro de cómputo no se podrá albergar a una gran cantidad de personas. Carolina. Sí, por cuestiones de seguridad, Conred recomendó, sobre todo del resguardo de las personas dentro del centro de operaciones, que en esta oportunidad no hubiera muchas personas al interior, pues en la primera vuelta se llenó, se saturó de personas, y una de las recomendaciones fue disminuir la cantidad de visitantes al centro de operaciones, donde está el cerebro, digamos, del proceso electoral, y en la noche donde más se llena por la expectativa de los resultados electorales. Y esto del cierre de algunos centros de votación es una de las consecuencias de la conflictividad electoral, pero también hay otra que se hizo evidente a través de la captura de 4 personas que realizó hoy la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público. Esto fue en el municipio de Malacatán, San Marcos, y lo que llama la atención de esto es que, bueno, una de estas 4 personas que fueron capturadas era un empleado de la municipalidad, y que hay que recordar que también ya había una solicitud de antejuicio en contra del alcalde de Malacatán, San Marcos, y de 2 candidatos a alcaldes de este municipio, en donde hay que resaltar que es uno de los 11 en donde se van a estar repitiendo las elecciones el domingo 25 de octubre. Y esto lo que viene a resaltar es que, por un lado, la conflictividad electoral no es lo mismo que conflictividad social, no es sinónimo de conflictividad social, vemos que son escenarios totalmente distintos. Y lo segundo es que esta misma conflictividad electoral es a veces, o en muchas ocasiones, generada no por la población en sí, sino por los mismos candidatos y por los mismos simpatizantes de estos grupos, y que considero que es donde va a haber que también tener una mayor observación, tanto por parte del Tribunal Supremo Electoral, por parte de las autoridades, como de los observadores, en estos candidatos y en estos simpatizantes más allegados a los candidatos en estos 11 municipios, precisamente para esto, para evitar la conflictividad electoral, porque en este caso se capturó a estas 4 personas porque fueron de los que más habrían estado generando la destrucción de material electoral, la quema de papeletas. A ver, Miguel, tú estuviste hoy con Iván Velázquez. Sí, pero para terminar con el tema del Tribunal Supremo Electoral es importante resaltar, la semana pasada se reunieron los grupos de jóvenes indígenas, observadores indígenas, y se quejaron de que no tenían acceso, por ejemplo, a la apertura de mesas de votación, incluso a cuando se hace el cierre, no tuvieron acceso a mucha información, y esto los deja a un lado, eso siendo observadores avalados por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, yo creo que sí, eso fue un llamado de atención al Tribunal Supremo Electoral para que las comunidades indígenas incluso se quejaron de algún tipo de racismo y discriminación por parte de los fiscales y por parte de algún personal del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, habrá que tomar en cuenta y sobre todo ellos enfatizaron en los municipios en donde se van a repetir las elecciones. En relación al comisionado, hoy se le cuestionó en relación a las supuestas presiones que menciona Otto Pérez Molina por parte de Estados Unidos. Y obviamente Iván Velázquez descalifica cualquier presión, enfatiza en que obviamente ellos están recibiendo donaciones de varios países y que tienen un acercamiento
bastante, pues, qué sé yo, afectivo con algunas embajadas, pero que eso en definitiva no afecta la independencia de las decisiones de CICIG, mucho menos de las investigaciones, y obviamente eso se puede demostrar y se puede evidenciar con el tema de la captura de Otto Pérez Molina. Bueno, este caso nos va a dar como muchas luces en lo que puede venir relacionado al futuro político de estas personas también, ¿no? Y es que no podemos obviar lo que está pasando en este momento de elecciones. A 3 días de las elecciones presidenciales en el que se elegirá un nuevo gobierno, hay ex candidatos, hay exfuncionarios, hay diputados que incluso hoy se presenta la renuncia de Pedro Muadi, que están siendo investigados por hechos de corrupción. Y me llama mucho la atención el caso de Edgar Barquín, que hoy declara ante el juez, pero que ayer fue bastante clave, en donde se menciona el tema del financiamiento a la campaña del partido líder. Cuando se conoció que Barquín sería el vicepresidenciable del líder, se menciona cómo el exgobernador de Jutiapa le solicitó a Chico Dólar financiamiento para financiar al mismo Barquín. Y pues estos nexos que se le hacen y que él mismo se defiende hoy y señala que no tiene nada que